Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente los jueves, que ya tenemos como un ilustre invitado ya definitivo, fijo, a don Hermógenes Pérez de Arce. Don Hermógenes, buenas noches, mucho gusto, muchas gracias Hola, de Andrés. nuevo. Buenas tardes, gracias por acogerme. Nicolás, buenas tardes. A Hola disposición de Nico. ustedes en Bueno, el tema que quieran tratar. sí, en aras de respetar, ¿no es cierto?, los tiempos del partido de Chile, que es hoy día, con Paraguay, creo, si no me equivoco, Sí, vamos a partir inmediatamente y la vamos a hacer lo más corta posible. ¿M? Lo más corta posible. Nico, parte tú. Perfecto. Don Hermógenes, que una pregunta en el tintero de la semana pasada que yo asumo que requiere un poco más de explayamiento de su parte, por ende la guardé para el día de hoy. Y es en relación a la captura del general Pinochet en Londres. Usted escribió una novela al respecto titulada El rescate de Pinochet, sí. señalando que esta estaba basada tanto en hechos reales como ficticios. Le quería preguntar, ¿hubo efectivamente planeaciones y aún más acciones tendientes a llevar a efecto dicho rescate? Y en segundo lugar, si usted cree que habría sido posible concretarlo. Bueno, la verdad es que esa novela yo la escribí porque yo pertenecía a un grupo de atletas fondistas que nos gustábamos en el Cerro San Cristóbal. Y viendo que nadie hacía nada frente a la ilegalidad manifiesta del secuestro del general Pinochet en Londres, dijimos que nosotros debíamos hacerlo, ya que ningún chileno se movilizaba ni se sabía de las Fuerzas Armadas que estuvieran haciendo nada. Y hubo uno que era un industrial muy próspero que dijo, bueno, yo aporto $500,000 para esta iniciativa si se lleva a cabo. Y bueno, pero todo no pasó de esas buenas intenciones, buenas palabras, porque no se organizó nada concreto. Y sin embargo, eso no evitó que hubiéramos pensado en cómo hacerlo. Y entonces pasó el tiempo, todo se resolvió, como sabemos, se declaró que el general Pinochet no tenía un estado de salud compatible con ser sometido a juicio, lo que fue un artificio, porque todas las acusaciones eran absolutamente falsas. Hay que decir que una cosa que los chilenos no saben, debiendo saberlo, al general Pinochet nunca se le procesó realmente ni se le condenó por ningún hecho. Lo único que se consiguió fue, en una maniobra política vergonzosa, fue removerlo, o sea, suspenderlo como senador, desaforarlo en el Senado, en calidad de supuesto encubridor de hechos que habían acontecido en el norte y de los cuales él no había tenido ni idea previa, ni siquiera conocimiento inmediatamente posterior. No supo nada, así que no podía ser encubridor. Además, eran todas condenas por un delito que se suponía que estaba en ejecución, porque por lo que se le procesó fue por secuestro de medio centenar de personas que se suponía que seguían secuestradas, que es un ardid que inventaron los jueces de izquierda para que no se pudiera aplicar ni la amnistía ni la prescripción, porque si el delito se estaba ejecutando, mal podía empezar a correr ninguna de esas eximentes de responsabilidad. O sea, fue un ardid, en el fondo, una mentira. Nadie miente más en Chile que el Poder Judicial encargado de los procesos contra los militares, porque sostienen públicamente mentiras en sus fallos que ellos saben que son mentiras. Yo estoy seguro que ninguno de esos jueces a un nieto le diría que se atreviera a mentir tan descaradamente como lo hacen ellos en la sentencia. Y en esta sentencia decían que estaban secuestrados todos los que habían sido en realidad fusilados en los comienzos, en octubre de 1973. Y todos sabemos que eso fue por una persona que actuó por su cuenta y fue una sola persona, que fue la última que los jueces procesaron porque ya les dio vergüenza, porque era un verdadero cómplice de ellos en la tarea de quitarle la libertad al general Pinochet o desaforarlo del Congreso como sucedió. Entonces, bueno, yo encontraba que era tan manifiestamente absurdo esto que los chilenos debíamos haber reaccionado de alguna manera
frente a este secuestro ilegal, porque ese siquiera secuestro y fue bastante prolongado, del general Pinochet en Londres, y pensamos cómo había que hacerlo. Y entonces, como se solucionó esto por la vía de que a él lo dejaron libre por razones de salud, yo simplemente escribí el plan que estaba trazado, ¿eh? Y que estaba financiado y que se sabía cómo hacerlo, y que contaba con una supuesta complicidad que eso realmente no existió, de la Armada en eso, ¿eh? Porque el rescate se iba a realizar a través de un submarino que estaba siendo sometido a reparaciones en Alemania, ¿eh? Y que justamente iba a coincidir la fecha de la liberación con el término de las reparaciones del submarino, que era el Thompson, ¿eh? Que era un submarino que estaba siendo sometido a reparaciones en Alemania y tenía que volver vía Gran Bretaña, y ahí se iba a aprovechar para que se embarcara el general Pinochet en la maniobra del rescate, que es todo lo que relata la novela. Así que la novela es eso, nada más. Es lo que deberíamos haber hecho los chilenos. Es lo que deberíamos haber hecho todos esos que decíamos hay que hacer algo, ¿eh? Y nadie hacía nada. Bueno, yo hice una novela, entonces, en vez de rescatarlo. Pero el resultado fue divertido porque cuando se publicó esta novela y estaba en las librerías, mi hermana, mi única hermana, un día me dijo que la había leído y que no sabía que yo había estado un año en Londres trabajando en esto, porque la creyó completa, ¿eh? Yo le dije, no, lo escribí en Santiago, le dije, si no estaba, no, pero si ahí dice que tú estabas en Londres, en fin, no sé, no era yo tampoco, porque yo no figuraba ahí, naturalmente, eran todos personajes, pero eran personajes identificables porque eran reales, ¿eh? Sí. Varios de ellos se disputaban quién era yo, ¿eh? Ahí en la novela. Bueno, eso fue y ocasionó muchos comentarios en su tiempo, porque la verdad es que se podía haber hecho, ¿eh? Era factible. Y la novela lo que demostró es que se podía hacer y que las personas que podían hacerlo estaban en condiciones de hacer lo que en la novela dice que hacían, porque son todas personas reales, las que cada uno tenía un papel. Y sobre todo los que ponían la plata también, porque era una operación cara. Porque entre medio de esto nosotros consultamos posibilidades de rescate profesionales. Hicimos una consulta con una persona de la colonia judía en Chile que tenía contacto con Israel, ¿no? Y él se encargó de hacer una consulta de cuánto costaría el rescate. Y cuando llegó la respuesta supimos que no la podíamos hacer porque pedían $50 millones. Entonces lo hicimos con nuestros medios y por el 10% de eso. Pero como le digo, nada de esto se llevó a efecto porque el general Pinochet fue liberado antes de que la operación hubiera comenzado. Esa es la historia. Correcto. Del rescate de Pinochet. Hermógenes, sí, en el programa pasado quedamos con una colita, estábamos revisando los principales hitos del gobierno de Ricardo Lagos, y se quedó una colita, que quiero que la revisemos ahora, y fue que en el año 2005 se llevó a efecto, ¿no es cierto?, la segunda reforma constitucional más importante de la Constitución del 80, después de la reforma del año 89, que incluso es tan importante esta reforma del 2005 que lleva la firma del presidente de la época, Ricardo Lagos. En esta reforma, dentro de otras cosas, ¿no es cierto?, se eliminaron los senadores designados y los senadores vitalicios, se redujo el mandato presidencial, se modificó el Consejo de Seguridad Nacional, etc. A su juicio, ¿cuáles cree usted que fueron los aspectos más positivos y los más negativos de dicha reforma y cómo la evalúa usted en términos generales? No, yo en términos generales la evalúo negativamente porque era mucho mejor el Parlamento con los senadores designados y vitalicios, porque es un aporte de experiencia que es bueno para el país, y por eso otros países democráticos como Italia o Irlanda tienen senadores designados, porque se considera que son personas que hacen un aporte muy valioso a la legislación.
y que obviamente eso no empece a la democracia, porque son personas que provienen, que han sido designadas a su vez en cargos o elegidos, como los expresidentes, por ejemplo. Si uno contempla que los expresidentes sean después de su mandato senadores, eso estaba contemplado en el proceso electoral, o sea, en el fondo se elige un presidente que después va a ser senador. Y yo consideraba que eso era un gran aporte de experiencia y de sabiduría. Los expresidentes en general, cuando terminan sus mandatos, son personas que actúan con más altura política y ya no tienen futuro político, así que velan muy bien por los intereses del país y saben mucho, porque en el poder se aprende mucho. Y esa era una buena idea. Y enseguida otros senadores designados, por ejemplo, habiendo sido exministros, ha habido un exministro de Estado, exmiembros de la Corte Suprema, un ex rector universitario, era un pequeño universo de gente de valer que iba a hacer una buena tarea. Y de hecho, cuando todavía estaban, me acuerdo que hubo años en que los senadores, una senadora designada fue encontrada como la mejor senadora de todos los senadores, que fue doña Olga Feliú, una gran senadora. Y ella hizo unos aportes que significaron mucho para el país en términos de que descubrió cosas o aportó cosas que eran muy dignas de ser tenidas en cuenta. Así que eso yo creo que fue un perjuicio a la calidad del poder legislativo, suprimir esos senadores. Enseguida, creo que fue una lástima lo que pasó con la exclusión de las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional de la República, que eso lo derogaron también. Y además les quitaron la posibilidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional que tenían. Con todas las inconstitucionalidades que se han cometido, por ejemplo, ya en los últimos 2 años, el Consejo habría debido sesionar varias veces y ahí se habrían puesto más, habrían tenido más dudas antes de atropellar la Constitución, como lo vienen haciendo impunemente, sobre todo sectores de extrema izquierda, legislando, por ejemplo, en materias que son propias de la iniciativa del presidente de la República mediante resquicios legales. Todo eso, no me cabe duda de que los comandantes en jefe habrían convocado al Consejo de Seguridad Nacional para representar, que era la misión que tenían hacer ellos, representarle a los demás órganos importantes de la institucionalidad que se estaba violando la Constitución. Entonces era una vigilancia muy positiva y eso se perdió también. Enseguida hubo muchas reformas, creo que en total fueron más de 50 las que se introdujeron, pero yo creo que las más perjudiciales fueron esas dos. Y en general se politizó mucho más el ambiente. Yo creo que el plazo de una presidencia de 8 años era muy bueno, porque permitía desarrollar todo un programa a un presidente de la República. Y también se había derogado una institución que a mí me parecía muy buena, pero en realidad eso fue responsabilidad de la negociación del año 89, que era la posibilidad del presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados una vez durante su mandato. Sí. Porque eso era una muy buena advertencia para los parlamentarios de que no desbordaran el ámbito de sus atribuciones. Bueno, eso se había derogado antes. Pero esas serían las observaciones. Yo creo que la Constitución quedó peor de lo que era antes. O sea, la Constitución firmada por Pinochet era mejor que la de Lagos, a pesar de que Lagos, en su discurso, cuando se atribuyó la facultad de aparecer como signatario de la Constitución, dijo que esta sí que era la Constitución verdadera de los chilenos y que ahora nacía una primavera democrática con esta Constitución. Y el mismo Lagos ahora es partidario de todo lo contrario, de hacer otra Constitución. De desbaratarla, claro. Hay una contradicción flagrante en sus actuaciones. Hay muchas contradicciones flagrantes en todas las actuaciones de Ricardo Lagos, que gracias a que tiene una voz profunda y a que como presidente fue bastante moderado, goza de general admiración. Hay mucha gente en la derecha que lo elogia. Sí.
algunos en la derecha han llegado a decir que qué lástima que no hubiera ido Lagos en 2017 como candidato, porque habría salido elegido con toda seguridad en vez de este desastre que representa Piñera. Pero yo creo que Lagos habría hecho un mejor gobierno que Piñera, eso no me cabe duda, porque su gobierno no reflejó en nada todo lo que él amenazaba hacer. Él decía que iba a ser un continuador del gobierno de Allende. Sí, claro, y no hizo nada de eso. Cuando fue elegido, hizo todo lo contrario. Claro. O sea, Lagos fue un gobernante que se adscribió muy bien al modelo de economía libre y de sociedad libre que estableció la Constitución, que establece la Constitución de 1980. Incluso me da mucha risa cuando hablan ahora de reformas tributarias para subir los impuestos. Todo lo que van a derogar son cosas, incentivos que estableció Lagos para hacer trabajar mejor el mercado de capitales, como por ejemplo las exenciones a las ganancias de capital en las compraventas de acciones, que es un gran incentivo para que haya un mercado de capitales más fuerte en el país y para que las acciones chilenas tengan más posibilidad de colocarse en el país. Eso lo estableció Lagos. Otra cosa que estableció y que significó mucho para la reactivación general económica fue las sociedades que se organizaran de determinada manera no pagaban ningún impuesto. Ese régimen de excepción lo estableció Ricardo Lagos en una de las reformas que llamaban Mercado de Capitales 1, MK1, MK2. Y esas sociedades fueron aprovechadas por todas las personas interiorizadas, naturalmente, para hacer grandes ganancias y hacer grandes inversiones y movilizar y popularizar el mercado de capitales chileno, al que hubo mucho acceso de parte del extranjero gracias a estas franquicias que estableció Lagos. Así que en ese sentido se justificaba cuando dijo Andrés Sommerville, dijo alguna vez que los empresarios amaban a Lagos, que en ese momento él era presidente de algún organismo empresarial. Dijo, los empresarios aman a Lagos, claro, si le estableció muchos incentivos para el buen trabajo del mercado de capitales y el mayor crecimiento del país. Y él tenía mucha confianza en sus reformas porque siempre decía en su mandato, no, si ya este otro año vamos a estar creciendo al 7%. Creo que no logró cumplirlo nunca, pero hizo lo posible y estoy seguro de que en ese aspecto habría sido mucho mejor gobernante que Piñera, porque el raciocinio que hacen es que si hubieran llevado a Lagos en vez de Guilieri, Lagos habría ganado a Piñera y que todos habríamos estado más contentos con Lagos que con Piñera. Yo creo que el raciocinio parte de buenas bases, porque creo las dos cosas. Creo que Lagos habría ganado a Piñera y que Lagos habría hecho un mejor gobierno que Piñera. Por lo menos no tan a la izquierda como el de Piñera. Sí. No, sin duda, y además a Lagos no le habrían podido hacer lo que le hicieron a Piñera en 2019. No, claro. Lagos en ese sentido es bastante autoritario. Sí, pues más fuerte. Y además, en retrospectiva, si analizamos todos los gobiernos desde el 90 en adelante, podríamos decir que de hecho el gobierno más de derecho, que más ha respetado el emprendimiento y la idea de la libertad en ese sentido, fue el gobierno de Lagos, con todos los reparos que se le puedan hacer, pero el gobierno de Lagos fue mucho más a la derecha, respetó mucho más la idea de la libertad que incluso Piñera 1. Piñera 1 lo único que hizo fue agrandar el Estado. Claro, y subir impuestos. Bueno, Lagos estableció muchas franquicias, promovió mucho el mercado de capitales, promovió las privatizaciones. Desde luego las privatizaciones de las carreteras, las concesiones de carreteras, la inició como ministro de Obras Públicas él. Pero creo que en un programa anterior recordamos que esto empezó, un niñito compró un huevito en el gobierno militar, que fue Bruno Siebert, el ministro de Obras Públicas del gobierno militar, el que dictó el decreto posibilitando las concesiones, que después fue Carlos Hurtado, que era un hombre de derecha, que fue ministro de Elwin, de Obras Públicas, que dejó listo todo el entramado jurídico para las concesiones. Y después llegó este gordo grande que se comió el huevito, que fue Lagos, que ya tenía todo hecho, y él las puso en marcha,
y por eso el hijo de él, que es senador, dice que el mejor monumento a su padre es la Costanera Norte, porque él lo materializó, se comió el huevito. Sí, claro. Pero fue una cosa muy buena para el país, porque pasamos al primer mundo en materia de vías públicas, de vías públicas, y hubo concesiones de puertos y de hospitales y de cosas así, que han sido muy buenas. Todo lo portuario, por ejemplo, ha sido excelente, y también se originó en esos proyectos. Y además, Lagos tuvo un ministro de Hacienda, que fue Nicolás Izaguirre, que ahora es un tipo de ultra izquierda, pero como ministro de Hacienda fue de ultraderecha. Sí. Porque la verdad es que él llevó a la práctica ideas de derecha, como que el gasto público fuera limitado y que cuando hubiera ingresos extraordinarios se iban a ahorrar para el periodo de vacas flacas. La regla del superávit. Claro, el superávit del equilibrio estructural, del superávit estructural, porque él decía que se fijó como meta muy conservadora, eso era propio de un derechista de tomo y lomo, un 1% de superávit estructural en el presupuesto estructural. Se llama estructural cuando se hace sobre la base de las cifras que están teóricamente contempladas. Por ejemplo, un precio del cobre anticipado, ciertos valores del tipo de cambio y todas esas cosas, y se hace el presupuesto como si todas esas variables no fueran a cambiar, porque el mundo está cambiando todo el tiempo. Y ahí se exigía tener un superávit de un 1% todos los años, y sobre esa base se hacía el presupuesto real. Y eso fue muy bueno porque se acumularon enormes cantidades de plata, porque subió mucho el cobre en ese periodo. Y toda la plata que se está gastando ahora viene de ahí, de reservas que se hicieron para ese propósito, y también para los fondos de pensiones se estableció un fondo de reserva. Todo eso se está gastando ahora con los bonos y ingreso familiar de emergencia y préstamos y FOGAPE y todas esas cosas, que van a obligar al próximo presidente a tener que apretarse el cinturón, y por lo tanto va a sufrir mucho, porque si no lo hace, el desastre va a ser completo. Y si lo hace, va a ser muy impopular, porque la gente no entiende eso de que haya que apretarse el cinturón. Exacto. Así es. Pero Hermógenes, ya pasando vamos a alcanzar a tocar un poquito de lo que fue el gobierno de Bachelet 1. Y quiero partir por lo que pasó el día 10 de diciembre de 2006, que fue el fallecimiento del general Augusto Pinochet, en el cual la presidenta Bachelet decidió que no se le efectuara un funeral de Estado ni se decretara duelo nacional. Solo se le rindieron homenajes en su calidad de excomandante en jefe del ejército, a los cuales de hecho ella no asistió. ¿Qué nos puede comentar de este episodio y cuál fue la reacción de la derecha de esa época? Bueno, ya la derecha había incurrido en la mayor parte de su renunciamiento. Habían los partidos, yo creo que ya en 2006 los partidos Renovación Nacional y la UDI habían modificado sus declaraciones de principio para sacar de ahí el reconocimiento que tenían los dos partidos a la hora del gobierno militar. Cosa particularmente vergonzosa en el caso de la UDI, porque lo había escrito de puño y letra Jaime Guzmán eso, y él le daba una enorme importancia. Bueno, después se reunió una vez el Consejo de Renovación Nacional y sacó ese reconocimiento, y la UDI, para no ser menos, hizo lo mismo. Y por lo tanto, ya la derecha había dejado de tener la significación que había tenido en los años 90. El partido más a la derecha en los años 90, que era la UDI, llegó a ser el mayor partido de Chile. La UDI llegó a ser el mayor partido de Chile por haber sido más fiel que Renovación Nacional al régimen militar, por eso. Pero lo confundieron todo, creyeron que no, y como los comunistas les decían que eran fascistas y que eran violadores de los derechos humanos, y Joaquín Lavín se había dado vuelta la chaqueta, se había pasado al enemigo cuando era el candidato presidencial que se creía que iba a ganar, porque en todas las encuestas aparecía él ganando cuando la primera elección contra Lagos.
Sí. Y se dio vuelta la chaqueta y dijo que si hubiera sabido las violaciones de los derechos humanos, habría votado no en el plebiscito de... Y eso lo dijo en 1999. O sea, de repente nos encontramos con que nuestro candidato se había pasado al enemigo. Bueno, ha seguido pasándose hasta ahora es socialdemócrata. Sí. Entonces, bueno, eso fue lamentable. Y cuando falleció el general Pinochet, estaban en su apogeo una serie de acusaciones falsas que le inventaron. Lo que más lo había afectado a él había sido la acusación de que había utilizado caudales públicos para crear una fortuna de 27 millones de dólares. Decían que era totalmente falso. Bueno, todo eso ha sido investigado por los tribunales y se encontraron con que no había nada. Sí. O sea, están todos los procesos, hoy día están todos los procesos sobreseídos, a pesar de que a los jueces les habría gustado encontrar razones para no sobreseerlo. Y el último proceso que habían iniciado era contra los oficiales que habían sido ayudantes del comandante en jefe desde los años 80 hasta que se retiró. Y tenían a 10 oficiales ahí sometidos a proceso, ¿eh? Porque obviamente después de tantos años, porque esto se hacía 20 años después que ellos habían desempeñado esas tareas, algunos no tenían los papeles ya. Claro. Lo curioso es que había 2 de ellos que tenían los papeles y no los pudieron procesar, no les pudieron hacer nada, porque eran Guillermo Garín, tenía todos los papeles, y cuando le dijeron, a ver cómo se gastó la plata del ayudante, lo que se depositaba en las cuentas, aquí está, se usaba toda esa plata para comprar en el exterior, aquí está el comprobante. Y el otro se llamaba, creo que el general Collado, que era también abogado a la vez, también tenía todos los papeles. Entonces se dio el absurdo de que el único proceso que pudieron mantener era por los fondos de los ayudantes del comandante en jefe, que se gastaban en ese periodo. Y como había 2 que tenían los papeles, no pudieron decirles nada y a los otros los condenaban, porque había otros que no tenían los papeles. Por ejemplo, uno que es muy amigo mío, el general Sergio Moreno, me decía, a mí me encargaron reo porque un día deposité un cheque de $23,000 en la cuenta del general Pinochet. Todo era lícito, pero si me preguntan a mí 20 años después de qué era ese cheque, no me acuerdo. Y le dije al juez, no sé, porque han pasado 20 años y era parte de mi trabajo y hice este depósito. Y el juez dijo, no, esto tiene que ser una malversación. Y como no había ningún papel ni ninguna huella, por eso existe la prescripción en el derecho, porque pasado un tiempo todos los elementos se pierden. Bueno, a Sergio Moreno lo tuvieron muy embromado porque le decían que había sido un cómplice en un fraude al fisco, cosa que no estaba probada en ninguna parte. Bueno, finalmente, como este juicio había sido iniciado cuando ya estaban prescritas todas las actuaciones, finalmente tuvieron que también perdonar a los que no tenían los papeles porque estaba todo prescrito. Así que no hay ni un solo proceso en que hayan podido decirle algo al general Pinochet. Sí. Y eso estaba todo muy presente en 2006, con una gran deslealtad de la prensa principal del país, que le dio mucho bombo a todas las acusaciones de malversaciones del general Pinochet. Hacían llorar a la pobre secretaria de él porque le preguntaban, bueno, ¿y dónde están los 27 millones de dólares? Y ella decía, yo nunca he oído esa suma, no sé de qué se trata. Fue un acoso, un juicio por los diarios. Finalmente, todo eso debió ser sobreseído porque no se pudo comprobar ninguna irregularidad. Hubo situaciones tan absurdas como el caso de la hija del general Pinochet, Lucía Pinochet Iriart, que creyó que en Estados Unidos, donde ella estaba residiendo en ese tiempo, iban a considerarla una persona perseguida políticamente, porque eso era lo que hacía el juez Carlos Cerda, que era un juez de extrema izquierda que había en la Corte Suprema, que había ordenado detenerla. Y entonces Lucía Pinochet fue a la autoridad norteamericana y le dijo, yo pido asilo, porque me están persiguiendo ilegalmente en Chile. Dicen que soy parte de una confabulación económica con dinero del fisco, y yo no tengo nada del fisco y tengo mis propios bienes y vivo en Estados Unidos.
y los norteamericanos, que son muy desleales con todos los que vencen al comunismo en todo el mundo, y eso lo he demostrado en mis libros, la metieron presa. Entonces ella dijo, pero ¿cómo? Estoy presa en una celda de 2x2 con un delantal que me han puesto, y yo lo que hice fue pedir asilo contra la opresión en el país de los libres, porque eso dice la canción norteamericana, The Land of the Free, el país de los libres. Y ustedes me meten presa cuando yo le estoy pidiendo justamente un asilo contra la arbitrariedad. No, entonces mándenme a Chile. Entonces la pusieron en un avión y la mandaron para acá. Porque ella dijo, obviamente, prefiero ser presa política en Chile que en Estados Unidos. Y acá, obviamente, tomó un buen abogado, ganó el juicio, no pudieron demostrarle nada, le devolvieron la plata que le habían embargado el juez Cerda, el juez Rojo. Nadie le dio ninguna explicación. Bueno, todo ese era el contexto en que tenía lugar el fallecimiento del general Pinochet, en una persecución generalizada en el país contra él, en que se habían pisado la huasca en una cosa, que Impuestos Internos examinó todas las cuentas del general Pinochet, el director de Impuestos Internos, un socialista, y dijo que se había comprobado un exceso de gastos por sobre sus ingresos de $544.000 en los 16 años y medio. $544.000. Y yo hice una columna en que dije que los $544.000 se los llevaban en sobres con billetes ilícitos los gobernantes de la Concertación, el presidente, sus ministros, los jefes de servicio, que usaban los gastos reservados para gastárselo ellos. Cada 2 meses. Sí. O sea, cada 2 meses se llevaban lo mismo que acusaba Impuestos Internos al general Pinochet de casi 17 años. Bueno, todo eso fue motivo de que me citaran a un tribunal para que expliqué que había sido así y que estaba aprobado, porque ahí Pablo Longueira perdonó a Ricardo Lagos, porque lo tenían muy horquillado a Ricardo Lagos con todo esto, porque todo esto se descubrió en el gobierno de él, y lo denunció un ministro de él, que era Carlos Cruz. Y entonces, en ese contexto, el fallecimiento del general Pinochet fue una cosa muy odiosa, porque el gobierno mostró toda su mala calaña. La ministra de Defensa, que era Vivienne Blanlot, fue la única que asistió al entierro. En el funeral habló el nieto, que era un oficial de ejército, Augusto Pinochet Molina, elogió a su abuelo. El ejército lo llamó a retiro inmediatamente porque no tenía autorización ni visto bueno para haber hecho uso de la palabra en el entierro de su abuelo. En esos mismos días, el general Hargreaves, que era un oficial brillante, dijo un día a un periodista, dijo, ha fallecido una persona que fue un gran jefe nuestro y al cual le tenemos mucha admiración. Lo llamaron a retiro inmediatamente. El comandante en jefe era Óscar Izurieta Ferrer, creo que se llamaba. Se comportó muy desleal. En realidad, el único comandante en jefe leal que hubo después de Augusto Pinochet fue Ricardo Izurieta Cafarena. Los demás fueron un desastre. Y Izurieta Ferrer en el entierro también, por estas razones. Así que yo asistí al entierro, que fue a pleno sol ahí, estuvimos varias horas, pero hubo un homenaje multitudinario. Las filas que se formaron frente a la escuela militar llegaban hasta la avenida Colón por Américo Vespucio. Había pobladores que me contaban a mí, porque una de ellas era una mujer, vendía fruta a los autos en los semáforos. Ella me decía, me fui en la noche de aquí a hacer la cola para ver a mi general y lo vi a las 9 de la mañana. Pasó toda la noche en la cola. Wow. Lo vio a las 9 de la mañana. Esa era la lealtad que había, y entonces el gobierno estaba muy confundido con todo esto, porque encontraron que era un homenaje espontáneo, multitudinario, no organizado, casi más bien disuadido. Y hubo muchos incidentes en los alrededores del entierro, porque llegó la televisión extranjera a emitir
toda clase de comentarios injuriosos, como es característico de los periodistas de izquierda del extranjero. Y ahí los pinochetistas no se dejaron pasar a llevar y le arrebataron el micrófono a una periodista española que estaba diciendo sandeces y hicieron una proclama ante la radio televisión española en favor de General Pinochet. Bueno, fue todo muy incidentado, pero sirvió para demostrar la base popular que tenía y tiene el General Pinochet, y el sí, que sacó el 44% de los votos, por algo sacó ese porcentaje. Claro. Teniendo una campaña en contra con recursos ilimitados, como fueron los que aportó el Endowment for Democracy de Estados Unidos, muchos millones de dólares a la campaña del no, que dio vuelta justamente lo que eran las tendencias naturales en Chile, en alianza, obviamente, con todos los adversarios del gobierno militar en Chile, que por algo ganaron el plebiscito y después ganaron el gobierno. Bueno, ese fue el contexto en que tuvo lugar el entierro, que terminó con la partida en helicóptero de los restos del general, que hoy yacen en Bucalemu, en la propiedad que tenía él, en una capilla. Y ahí está enterrado Augusto Pinochet, y alguna vez va a ser un gran lugar de homenaje nacional al mejor presidente del siglo XX, si que no de toda la historia de Chile. Ahí van a peregrinar mis bisnietos para rendirle homenaje. Bien. Hermógenes, yo creo que en aras de que la gente pueda prepararse para ver el partido, para que todo el mundo pueda asistir a eso, dejemos hasta acá, ¿le parece? Muy bien, perdone que haya usado la palabra. No, todo lo contrario. Todo bien. Saludo a toda la gente que se conectó nuevamente, que fueron varios. Un abrazo a todos y bueno, que gane Chile, esperamos. Esperamos que gane. Ojalá juguemos a la ofensiva. Sí, pues ojalá. Don Hermógenes, buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Nicolás. Y gracias a todos los que se adhirieron al programa. Amigos, que estén bien. Muchas gracias, igualmente.